muchísimas cosas más. Ahora nos vamos a un mundo muy interesante, la influencia de la Biblia en pues lo relacionado a lo que es nuestra historia, República Dominicana, la tierra de Dios. Y el día de hoy tenemos aquí un invitado muy querido, muy especial para nosotros. Me refiero a Guarionet Alcántara. Él es escritor y con Guarionet pues vamos a compartir la segunda parte de este tema tan interesante relacionado a la Biblia y su influencia en la historia dominicana. ¿Cómo tú estás? Bienvenido a casa de nuevo. Doctora, una vez más aquí, qué bueno. De verdad que es un honor para nosotros y ya tú sabes, estamos aquí otra vez a su disposición. Bueno, estamos enfocando en este momento pues la segunda parte de la Así es, participación que tuviste la semana pasada así sobre es, este tema tan importante, la Biblia y su influencia, lo que sería todo lo que es la historia de nuestro país. así es. Adelante. Así es. Bueno, como estábamos hablando en la pasada entrevista, habíamos visto ya lo que fue la influencia de la Biblia en los orígenes, en el génesis de nuestra historia. Nos remontamos ya a los años de la colonización, Colón, todo lo que tuvo que ver con su judaísmo, habíamos hablado sobre eso, la influencia de la Biblia sobre el viaje de Colón. Pero llegando ya aquí a Santo Domingo, nos quedamos en la parte específicamente de la creación de los pueblos para el año 1606, 1605, 1606, las devastaciones de Osorio, por orden de una cédula real del rey Felipe III. Ya se tenía conocimiento en la española de que los filibustiers, o filibustiers, como dicen en francés, los filibusteros en español, y los buccaneers o bucaneros, ¿verdad?, que son los piratas de origen inglés, los cuales serán conocidos por asar carnes y hacer parrilladas. Inclusive el famoso pirata de la ficción, Jack Sparrow, era un bucanero específicamente. Entonces estos piratas se encontraban en lo que era la parte norte-noroeste, la isla de la Tortuga, Montecristi, Puerto Plata, se paseaban por ahí y cuando llegaban aquí, ellos llegaban con Biblias en las manos, pero estas Biblias no eran católicas, sino que eran Biblias protestantes, Biblias luteranas. Recuerda tú que para lo que es lo que es la traducción que hizo Martín Lutero, ¿verdad? Y esa traducción que la Iglesia Católica no permite no concebía como algo legal para ellos o que tenía algún tipo de peso, por eso ellos excomulgaron inclusive a Martín Lutero y por eso no querían la presencia de ese libro en esa zona. Los filibustiers y los bucaneros lo que hacían era que cuando llegaban a la zona de la costa, ellos hacían contacto con las personas que vivían ahí, los habitantes de Montecristi. Mira, ya puedes imaginar lo antiguo que es Montecristi y Puerto Plata, que fueron de las primeras provincias. Boyacá y Yaguana eran las cuatro provincias o los cuatro pueblos que colindaban en esa zona y que tenían contacto con los piratas. Entonces ellos, cuando llegaban, a cambio de reses, pieles, carnes, ellos lo que hacían era que le entregaban a ellos Biblias protestantes. En ese tiempo, tener una Biblia era lo último, porque la Biblia no la tenía todo el mundo, inclusive los católicos. En ese tiempo la Biblia era de mayor manejo de los sacerdotes específicamente, y no del pueblo como tal, ni de los feligreses como tal. Por lo tanto, tener una Biblia era algo que mucha gente anhelaba. Era además muy costosa la impresión, que dicho sea de paso, en el 1450 el primer libro que se imprime en una imprenta es la Biblia, y que para ese tiempo era muy difícil adquirir. Entonces, cuando ellos llegaban, además de traer esas cosas, traían otras cosas más y hacían algunos trueques, algunos intercambios, e inclusive lo que eran la prostitución se ejercía, porque ellos también cambiaban mujeres por pieles. O sea, no sé si me doy a entender. Cuando ellos alcanzaban a tener las reses, luego
quitaban la piel a la res y tomaban el cuero, que es lo que nosotros encontramos, ¿verdad? O lo que decimos como la piel, el cuero, y eso ellos lo usaban tanto para intercambiarlo por otras cosas como para uso de ellos. Sí, pero utilizaban el cuero para muchas cosas. Exactamente. No solo en piel, en otra cosa también. Exacto. Eran unos tiguerazos. Exactamente, y podemos decirlo así. Bueno, pues el caso es que eso, para que tú veas la influencia que tiene la Biblia, ya la Biblia también va jugando un papel ahí, sí, porque causa lo que va a ser, es una parte de las causas, una de las causas principales de las devastaciones de Osorio. Fíjate, cómo no solamente es evitar la presencia de esos piratas y la injerencia de ellos y los intercambios, sino la Biblia protestante. Entonces, cuando llega Osorio, toma los pueblos que están ahí, los mueve hacia la parte norte-noroeste, de Montecristi y Puerto Plata, se genera Monte Plata. Y de Vallaguana. Sin embargo, toda esa tierra queda ahí prácticamente desierta, sin poblaciones, todo quemado, las reses, todos esos animales. Fíjate que fue un tremendo problema logístico enviar todos esos animales para allá. De repente se quedaron muchos salvajes allá, se quedaron solos, y los franceses, que tenían mucho tiempo ya vigilando la zona, toman la parte oeste de Santo Domingo, y es el surgimiento de la invasión que va a dar traste con la creación de Santo Domingo francés. O sea, en ese momento es donde la isla, ya es el siglo XVIII, y la isla va a ser dividida en dos. Es el surgimiento de Santo Domingo francés, que más adelante va a ser Haití. O sea que podemos decir que también la Biblia es la causante de esa mala decisión de España de despoblar esa zona, y por ende también es un motor para generar lo que va a ser la creación del Estado de Santo Domingo francés. ¿Por qué consideras tú que España tomó esa decisión? Bueno, lo que pasa es que los españoles, ellos estaban tratando de evitar que los piratas tuviesen más auge en esa zona y que pudieran tener una posición estratégica para seguir dañando lo que era la industria azucarera, porque recuerda que en ese tiempo España se sustentaba de lo que era la venta del azúcar, que se fabricaba más aquí en Santo Domingo, y los barcos salían desde aquí. Era más fácil, por lo que era la posición geográfica, tener las empresas más aquí, o los ingenios más aquí, para poder enviar los barcos a los diferentes lugares. Sin embargo, desde aquí los piratas también perseguían más fácilmente a los barcos. La decisión no fue sabia, porque al despoblar la zona dejó a toda esa tierra sola y le facilitó a Francia la invasión y la toma del territorio. Me llama mucho la atención esa parte que tú acabas de compartir con nosotros en este conversatorio, cuando me dices que la Biblia no estaba en manos de todo el mundo. Así es. Sino de sacerdotes y, diríamos, de personas de cierto nivel en ese tiempo. Así es. Desde tu experiencia como escritor, sé que has escurriñado mucho sobre estos temas. Sí. ¿Cuándo se rompe esa barrera y realmente es entonces ya la Biblia, podemos decir, que llega pues a manos de todos? Bueno, lo que pasa es que con la Biblia suceden algunos procesos. Por ejemplo, tenemos que saber lo que es en los 1500 tantos, aparecen Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 1500, 1600, y son dos sacerdotes también católicos que, sin la autorización del Papa, se atrevieron a tomar la Biblia del latín y hacer una traducción al español, que es la famosa Biblia Reina Valera, porque la gente ve que dice Reina Valera 1601, 1606, 1600 tanto, pero no se da cuenta que son dos sacerdotes, uno Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. A partir de esas traducciones, esa Biblia en español, esa traducción, vuelvo y repito, no oficial, no autorizada por la Santa Sede, comienza a aparecer y comienza a llegar a la gente, a la mano de la gente, estoy hablando desde España.
Y eso es lo que hace que la gente en secreto pueda leer la Biblia y tener un poco más de acceso. A partir de estos acontecimientos y de este proceso es que entonces el mundo comienza a tener más contacto con la Biblia. Además de también el auge de lo que era la Biblia luteranas y del protestantismo como tal, que también a través de lo que eran las Biblias ya en idioma inglés y francés, también y en alemán, que fue la primera de protestante, es donde entonces comienza la gente a tener mucho más contacto con lo que es la Biblia. Ya regresando un poco también a lo que es la historia nacional, es bueno que vayamos a los procesos de Haití, que va a ser ya 1804, cuando ya va a venir la independencia haitiana. Hay un fenómeno que se va a dar con lo que es la Biblia, y es que para allá los años de 1822, luego de la invasión a la parte española, la juventud dominicana va a estar muy, muy en contacto con la Biblia, pero es a través del contacto del liderazgo de Juan Pablo Duarte, porque Duarte era muy amante de la Biblia y era muy lector, muy apasionado. Dice que la leía 3 veces al día, además de que tomó la Biblia como el referente número 1 en lo que va a ser el proyecto de gestión libertadora o libertaria, ¿verdad? Porque muchos nosotros hablamos en la historia convencional de que Duarte se inspiró en la Revolución Francesa, en los fueros de libertades que había ya en Europa para ese tiempo, en la naciente nación de Norteamérica y todo lo que fue la democracia norteamericana, su constitución y todo lo demás. Sí, claro, podemos decir eso a nivel político, lo podemos decir a nivel histórico, podemos hablar sobre eso, pero lo que a Duarte le da la inspiración y la fe para comenzar a accionar en todo lo que va a ser el proyecto de nación es la Biblia. Y lo podemos sustentar en muchas cosas. Vamos a tener algunos elementos de ejemplo. Por ejemplo, número 1, el hecho de que Duarte estableciera un brazo armado llamado la Trinitaria. ¿De dónde sale eso? Mira, hay un historiador dominicano llamado Pedro Troncoso Sánchez, que en el año 1976, él escribe un libro, es la vida de Juan Pablo Duarte. Hasta ahora es la biografía más completa de Duarte. ¿Por qué tú dices que es la biografía más completa de Duarte? Y tomando en cuenta, perdón, esos puntos que tú acabas de mencionar con relación a esa importancia pues que Duarte le daba en su vida, ¿verdad?, a la Biblia. Sí. Entonces, ¿cuáles serían las verdades de Duarte desde tu punto de vista? Asuntos que son muy desconocidos por el público. Claro que sí. Mira, con la primera pregunta, la biografía de Pedro Troncoso Sánchez es la más completa. Fíjate que gana el Premio Nacional de Historia de 1976 porque hay elementos que él recoge en la biografía que nadie había, y todavía hasta el sol de hoy, muy pocos historiadores tenían de primera mano. Documentos históricos que él manejó, como por ejemplo los escritos de José María Serra, el diario de Rosa Duarte. Además de eso también mucho de lo que es la información que se manejó de primera mano en las reuniones que sostenían los trinitarios, las reuniones fundacionales, o sea, los momentos más importantes de lo que es la fundación de la Trinitaria, los porqués. Por ejemplo, y es lo que quiero citar aquí, cuando Duarte se reúne con los trinitarios el 16 de julio de 1838, Duarte le dice a ellos, miren, en nuestra sociedad que llamaremos trinitaria, se va a llamar así por 3 razones fundamentales. Una de ellas es que se compondrá de 3 grupos de 3. Otra, que la pondremos bajo el amparo de la Santísima Trinidad. O sea, ya podemos ver a través de esta declaración de Duarte que el hecho de que le llamara trinitaria tenía que ver intrínsecamente con lo que era la Trinidad de Dios. Por lo tanto, decir trinitario era como decir el Hijo de la Trinidad. ¿Pero de qué Trinidad? De la Trinidad de Dios. Pero además de eso, él dice, y nuestro lema será triple. 3 palabras sacrosantas: Dios, patria y libertad. Son como un requerimiento de Duarte. O sea, era como lo que ellos exigían. Yo quiero a mi Dios, quiero mi patria y quiero mi libertad. ¿Por qué? Porque si tú ves los orígenes del pueblo haitiano,
Haití es el remanente de los esclavos traídos por Nicolás de Obando para el corte de la caña y la industria azucarera, que pasan a Francia, al Santo Domingo francés, y luego se liberan de la mano de Toussaint Louverture, Alexandre Pétion, Henri Christophe y Jean-Jacques Dessalines. Entonces, eso quiere decir que ellos, que venían ya de Sierra Leona, esos negros africanos, no vinieron con el conocimiento del Evangelio, sino con su creencia, que era el vudú. Sí. Por ende, ellos apelaron a los demonios del vudú para que los demonios del vudú le dieran victoria en cuanto a lo que era su liberación nacional, que eso a través de lo que es los escritos de los mismos historiadores haitianos, hay un lugar llamado Cap Haitien y una fortaleza llamada Le Ciudadelle, que es ahí donde ellos se rebelan y toman la fortaleza y hacen un pacto con las entidades de la guerra del vudú, o sea, los demonios. Y esa es la famosa historia del día a día y de boca en boca, ¿verdad? Del vox populis, la historia popular que muchas veces escuchamos, que hubo un famoso pacto en Haití. Sí, hubo un famoso pacto en Haití. Es una realidad. Y ese pacto con esas entidades te deja ver muchas cosas, porque wow, ¿cómo así? Entonces, eso, tú me quieres decir, Guarionex, que la realidad que vive hoy Haití es también parte por ese pacto. Sí, claro que sí. Y históricamente se puede comprobar. ¿Y cómo tú me demuestras a mí aquí que la realidad actual que vive Haití es parte o es consecuencia de ese famoso pacto que tú citas? Bueno, demuéstramelo. Muy claramente, históricamente demostrado. Fíjate que las atrocidades a las que el vudú exige a la gente para que puedas tú creer en eso y mantener esa creencia, una de ellas es el hecho del derramamiento de sangre. Hay que derramar sangre y hacer sacrificios y mantenerse todo el tiempo creyendo en eso y llamando y haciendo pacto con eso y dedicarle todo a esas entidades. Y sin embargo, cuando vemos que los pueblos que se han inclinado hacia Dios tienen una economía y tienen una estabilidad muchísimo superior, o sea, muchísimo más estable, ¿verdad? Que estos pueblos. Sin embargo, Haití se ha mantenido siempre así, porque en el reino de las tinieblas siempre reina el caos. Siempre reina el desorden. Sí. Y por eso en una sociedad, exacto, y no salen de la sangre, la ira, la violencia. Un terremoto, una fuñeza. Entonces, una sociedad convulsionada de esta manera, en desorden, en ira y en violencia, ¿en qué degenera? En caos. Y eso podemos verlo. O sea, Haití no ha tenido una estabilidad nunca. Inclusive el gobierno que más estabilidad tuvo fue el de Jean-Claude Duvalier. Y yo quiero que tú sepas que Duvalier fue un presidente sanguinario. Imagínate. Que bebía sangre humana en cráneos. Y hacían ritos. Y hacía ritos. Y degollaban animales. Claro. Y tiraban toda la sangre. Toda la sangre. Inclusive en el frente del palacio. Claro que sí. Inclusive hoy día hay una ceremonia que se hace cuando ellos, por ejemplo, eligen al presidente, que no sale en televisión, que todos se visten de blanco porque es parte del vudú, es parte de su creencia. Toman sangre de animales y se la rocian encima. Eso es algo tan atroz que no puede salir en televisión. Ajá. Entonces, quiero que sepas que el mismo Jean-Claude Duvalier, Papa Doc, deja un diario escrito y él le escribe y dice: yo soy el espíritu que flota sobre Haití, que ellos le llaman el varón Samedi o el varón del cementerio, que es el demonio más poderoso de la creencia vudú. ¿Por qué tú dices que ese es el demonio más poderoso de la creencia vudú? Sí, porque realmente ellos tienen dentro de su creencia ciertos tipos de rangos y de niveles de esos espíritus. Entonces hay espíritus de la guerra que fueron los que ellos llamaron para su independencia, que son los que con los cuales ellos hicieron el pacto, que inclusive quiero que sepas que hay gente que no lo sabe, el escudo de la bandera de Haití es un demonio de la guerra. ¿Cómo? Así es. ¿Por qué tú y dices si quieren, eso? pueden visualizarlo. Tal vez si los muchachos de producción pudieran buscarlo rápidamente y lo pudiésemos colocar. Rápidamente. Busca el escudo de la bandera de Haití. Nuestro querido Guarionex dice
que es un demonio de la guerra del vudú. El demonio, vamos a ver cómo él nos va a explicar esta Fíjate, controversia tan grande que acaba de sí, generar esta eso va a generar mucha controversia muy grande. Y hay mucha gente que no lo sabe. No vamos a dejar el público así. No. Así que ustedes saben, chicos, estamos en espera de la bandera. Vamos Fíjate a ver para que porque parecería como algo muy estridente o wow, pero Guarionés, ¿por qué tú dices eso? No, lo que pasa es que para ellos eso es normal, eso es una honra y un honor para ellos, porque los demonios de la guerra del vudú, ellos los llamaron para que le dieran victoria sobre Francia y efectivamente tuvieron victoria sobre Francia y lograron su independencia. Ellos, dentro de su historia, relatan inclusive la llegada de las expediciones. Tú sabes que se le dio a conocer esta sedición, este levantamiento a Napoleón Bonaparte. Y Napoleón, cuando supo del levantamiento de los negros, dijo, bueno, pero ¿dónde queda eso? O sea, explíqueme bien porque no entiendo. ¿Dónde está esa media colonia? Eso está en América. Oh, y se llama Haití. Pero eso es muy pequeño. Cuando lo vio en el mapa, dijo, le restó importancia y dijo, miren, envíame ahí a Leclerc y a Ferrand con 2 expediciones. No le dé muchos hombres, porque esos son negros indoctos que no tienen conocimiento de armas. Eso es fácil sofocarlo. Entonces, envían a Leclerc, envían a Ferrand por el norte y el sur, pero cuando llegan aquí, los soldados, desde que ponen un pie, se enferman, muy extrañamente, de fiebre amarilla, comienzan a vomitar la sangre. ¿Cómo? Y en 24 a 48 horas estaban muertos. Wow. Por eso tuvieron que rendirse y entonces ellos logran salvar la vida de Chepa, como decimos nosotros, de milagro, porque Leclerc se inventa una famosa... o sea, él le dice a los haitianos que ellos fueron para allá no en son de guerra, sino para ellos facilitarle la instauración del Estado, la institucionalización del Estado. Sin embargo, eso era una mentira. Eso fue una rendición porque ellos no pudieron pelear porque estaban todos enfermos. Un historiador amigo me dice, Guarionex, pero eso es normal porque tú sabes que en el Caribe, digo, sí, no, pero vamos por parte. La fiebre amarilla no es una enfermedad endémica del Caribe, eso vino con los europeos. Y los taínos murieron por ese contacto con los europeos y al exponerse a esos virus. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que estos negros africanos van a entrar en contacto con este virus y ellos no van a ser afectados? Sin embargo, los franceses sí. Yo le llamo a eso brujería de alto nivel. Lamentablemente eso es vudú. Bueno. Y ellos lo hicieron porque eso es una guerra espiritual que ellos comenzaron a hacer en nombre de sus antepasados y de lo que le habían hecho los franceses y los españoles. Por eso es que hay que entender el contexto histórico y también mágico-religioso. República Dominicana, tierra de Dios, el escudo, nuestra bandera, claro, himno nacional. Háblame sobre lo que sería la influencia, la incidencia de la Biblia. Claro, y ahí retomo en los elementos que te estaba diciendo. El primero, el nombre de la Trinitaria. Ahora viene la Biblia como tal de lleno a jugar un papel preponderante en el juramento trinitario. Cuando dice Duarte, porque ahí es donde se va a describir lo que tú quieres, el punto que quieres que lleguemos. Donde Duarte le dice a ellos, fíjate que, y tengo que hacer un paréntesis aquí, doña Rosa Duarte en su diario relata que Duarte, antes de ese día, el 15 de julio, él duró casi toda la madrugada escribiendo con la Biblia abierta. ¿Qué escribía Duarte? El juramento trinitario, basado en la Biblia. Duarte va a tomar la Biblia como un sustento, como una base. Ahí había leído al Dios de los ejércitos grandes y pequeños, al Dios que da victoria en momentos críticos, al Dios que es escudo. Y por eso ahí viene, y quiero que tomes esa palabra y le pongas comillas, el Dios que es mi escudo, tú eres mi escudo, sí. Libro de los Salmos, mi fortaleza. Entonces ya Duarte va viendo y va vislumbrando a Dios como el que me va a dar la liberación, a Dios como mi escudo, a su palabra como mi fuerte, como mi escudo, mi escudo, mi escudo. Y por eso termina la Biblia abierta en el escudo nacional. Fíjate que él dice a los trinitarios, el 16 de julio de 1838, levante la mano,
Tomen cada uno el rollo y repitan conmigo. En el nombre de la Santísima, Augustísima, Indivisible, Trinidad del Dios Omnipotente. Juro y prometo por mi honor y mi conciencia. Y ahí sigue, ¿verdad? Pero en un momento dado, él dice lo siguiente. La cual, dice, instaurar una república libre, soberana e independiente, la cual tendrá un pabellón tricolor de azules encarnados y rojos encarnados y azules atravesados por una cruz blanca. Sí. Lo que él quiere decir es, ese cuadro que él está describiendo tiene rojos encarnados, está hablando de un rojo de la sangre, Sí, derramada. ¿verdad? Que va a ser derramada, pero también está hablando de un azul que habla de una realeza, de una pureza, un blanco de una pureza y una cruz. En el libro de Pedro Troncoso Sánchez, Duarte dice, no es la cruz el símbolo del padecimiento, sino el símbolo de la redención. ¿A qué redención está haciendo él alusión? A la cruz redentora de Cristo, que va a la cruz, muere por los pecados de la humanidad y entonces resucita al tercer día y dándole redención al mundo. Duarte era un hombre muy bíblico. Por ende, se entiende que todo lo que él está haciendo guarda una relación. Yo digo que esos cuartos, habla de un cuatro, habla de cuatro evangelios. Todo lo que Duarte está haciendo, lo está haciendo tomando en cuenta la Biblia. Observa que él pone a Dios en primer lugar. Sí, Dios, patria y libertad. Primero está Dios, luego Sí. a la patria y luego a la La libertad. libertad, sí. Porque sin Dios no hay patria, por Sí. consiguiente tampoco hay libertad. Eso es verdad. Y así lo concibe él. Eso es verdad. Por eso el hecho de la Biblia abierta, Juan 8:32, conocerán la verdad. Y la verdad os hará La libre. verdad les hará libre. Pero ¿cuál verdad? La verdad de Dios, abierta ahí con una Biblia. Entonces, él enarbola un postulado también en esa reunión, donde él le dice a ellos, le dice, la cruz de nuestra bandera dirá al mundo, oye bien, que los dominicanos, habiendo entrado en la vida de libertad, proclamamos la unión de todas las razas del mundo por los lazos de la civilización y el cristianismo. O sea, Duarte mismo está diciendo que la razón de ser del Estado Dominicano era unir a las naciones en torno a Dios y la palabra de Dios, el cristianismo y la civilización. Por ende, podemos ver muy claramente que Duarte quería establecer un Estado cristiano. Ese era su deseo, esa fue su impronta, creer que Dios podía darme la fe de levantarme y ser libre a la manera de Dios. Desde tu punto de vista, entonces, ¿cuál es la influencia de la Biblia en lo relacionado a lo que es nuestra raza? Claro, yo pienso que la Biblia tiene mucho que ver con nosotros porque desde que llegan los españoles, llega el español con la Biblia. Luego entonces Fray Antón de Montesinos se levanta ante el maltrato contra los taínos y lo hace con la Biblia. O sea, la Biblia nos está marcando, nos está siguiendo en los procesos históricos, nos está llevando en el camino. Siempre se toman decisiones basadas en la Biblia, en o no permitir una e imponer otra, pero siempre la Biblia aparece, siempre en medio de todos los que son los procesos históricos. Ya viendo el proceso de historia, o sea, el proceso de independencia, también vemos la Biblia metida en el proceso, en lo que van a ser la escogencia de los símbolos, que van a ser nuestros símbolos patrios. Que inclusive muchas veces hablamos de los símbolos patrios, hablamos del escudo, hablamos de todo, pero no vemos la Biblia como un símbolo patrio. También es un símbolo patrio porque forma parte de los elementos que componen el escudo. Por ende, la Biblia, y vamos a decirlo así, mira, primicia. Ajá, dilo. La Biblia es un símbolo patrio. Controversia. Eso es una realidad. La Biblia es un símbolo patrio. Hay que respetar la Biblia en este país. Porque la Biblia es un símbolo y es símbolo de tu identidad dominicano. Tú estás marcado en tu cédula, en tu acta de nacimiento, en todo, en tu bandera, con una Biblia. No te puedes desligar de la Biblia porque es parte de tu identidad. El misterio del nombre, vamos a ver. Mira, tú sabes que en nuestro país
nosotros tenemos mucho que ver con lo que es el enlace a lo que es lo cristiano, lo religioso, pero más lo cristiano, lo bíblico. ¿Por qué? Porque cada persona le ponía un nombre a sus hijos basado en la Biblia. Sí. Y por eso vemos muchos personajes que tenían esos nombres bíblicos desde ese tiempo, desde escritores, deportistas y todo el que incidió en nuestra vida dominicana, en nuestra historia dominicana, siempre ha tenido un nombre bíblico. Muchísimas gracias de verdad, Guarionel, por compartir con nosotros tus grandes conocimientos sobre este mundo tan interesante de la influencia de la Biblia en todo lo que es nuestra historia dominicana. También le exhortamos a todos nuestros amigos y seguidores a adquirir este libro, República Dominicana, la Tierra de Dios, escritor Guarionel Alcántara, donde él pues nos describe en el contenido del libro todo lo relacionado a lo que son asuntos de la patria, pero también la incidencia de la parte de la Biblia en todo lo que ha sido pues nuestra historia a nivel general. Gracias de verdad de todo corazón por compartir con nosotros. Bueno, señores, hemos terminado, hemos concluido. Será hasta mañana, sí, papito, Dios lo permite. Mañana estaremos tratando un tema controversial. Nos vamos al mundo del machismo y estaremos transmitiendo desde Santiago de los Caballeros, si papito Dios lo permite. Bye.